tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos con Sergio Mico de la Democracia Cristiana, que hizo un trabajo tan negligente frente a las víctimas de la represión del Estado. Y ahora hay un problema laboral, además, que están con una toma del edificio por la negligencia del instituto o su director del instituto con las víctimas del Estado, y también están con problemas laborales con todos los dos sindicatos, creo que tienen. Y acá Fernando está llevando a cabo un proceso laboral por maltrato laboral. Vulneración de derechos fundamentales en el 1 de Santiago en contra del psicólogo, o sea, no es una demanda, es una denuncia, así se llama, cuando es vulneración de derechos fundamentales es una denuncia, del psicólogo Harún Oda Gallegos, representado por don Fernando Leal, que es nuestro invitado de hoy, en contra de la Instituto Nacional de Derechos Humanos, y vamos a hablar con él y vamos a pedirle que nos explique por qué fue esto, qué es lo que está pidiendo, y todas esas cosas. Está don Fernando Leal. ¿Cómo está, Fernando, colega? ¿Qué cuenta? Hola, buenos días, gusto saludarlos. Saludos desde Talca. De Talca, mira, qué bien. Sí, estuvimos conversando, me dijo que mucha gente asume por las causas que lleva que vive en Santiago, pero no, lleva tiempo en Talca. Y lo que pasa es que se puede, pues ahora la gracia es que tú puedes hacer todo desde allá, presentar la demanda de allá, incluso bueno, si no hay comparendo, si no tiene que venir, pues los comparendos son por Zoom, puede presentar escritos, seguir expresando, presentar un recurso de nulidad si es que no le gusta la sentencia, etc. Don Fernando, ¿puede explicarnos, en su opinión, bueno, por qué se presentó, qué pasó, cuál es su visión y ampliemos un poco, no solamente la causa, si se puede, ¿no? Sí, claro, mira, esta es una tutela laboral que presentamos el domingo de la semana pasada, que quedó radicada en el segundo juzgado de leche del trabajo de Santiago. No en el primero, el segundo ya. Harún Oda es un psicólogo que postuló por concurso público a un cargo en la sede de Biobío del INDH, asumió en enero del 2016. Y bueno, en el contexto de su trabajo, Harún es una persona que siempre ha estado ligado al tema de los derechos humanos. Él era, hasta antes de asumir en esta institución, psicólogo que trabajaba como académico en la Universidad Católica del Maule, y en donde precisamente tenían un programa de derechos humanos. Él la verdad que con mucho entusiasmo se involucra y ingresa a esta institución, y a poco andar de estar en su cargo, empieza a asumir incluso la jefatura regional en calidad de subrogante, toda vez que la directora regional, cada vez que presenta licencia, permiso o deja a Harún como director regional, y él tiene la verdad que muy buenas calificaciones, está muy bien conceptuado en su trabajo, pero ¿cuándo empiezan los problemas? Harún fundamentalmente se empieza a sentir afectado cuando se da cuenta de que hay una política en alguna medida institucional de poco resguardo hacia los funcionarios. Y eso se explica de qué manera, como cuestiones muy generales. Él, por ejemplo, en una oportunidad que andaba haciendo revisión de gente detenida, controlando la situación, en fin, viendo si estaban en condiciones vulnerables, si había violencia institucional, etcétera, recibió 5 balazos, o sea, le dispararon, gracias a Dios no le dieron. El INDH presentó denuncia, presentó querella, y pese a que él en la rueda de reconocimiento reconoció a lo menos a 2 de los sujetos que le habían disparado, la Fiscalía hizo uso de la facultad de no perseverar, y el instituto, la verdad que ni siquiera recurrió de esa resolución. Luego, recibió amenazas de muerte, respecto a lo cual tampoco el instituto hizo denuncia, y cuando ya se inicia el estallido social, en octubre del año 2019, es una cuestión que es sabida por todo el mundo, que los funcionarios del instituto estaban hasta alta hora de la madrugada, era parte de su trabajo, digamos, nadie está alegando porque ellos realizaran su trabajo. Pero sí la falta de las condiciones de seguridad en las que ellos trabajaban. Ponte tú, todos sabemos que una alta cantidad de personas que resultaron mutiladas en su ojo, producto del accionar policial. Cuestión que por lo demás está refrendado en los distintos informes internacionales del Organismo de Derechos Humanos, y acá recién esta semana salió el informe de la CID, de la situación de derechos humanos en Chile, que lo ratifica de nuevo. Bueno, en dicho contexto los funcionarios pidieron antiparra,
Lógico. Y fíjate que cuando le llegaron las antiparras, se encontraron con que eran unas antiparras de plástico que expresamente decían que no protegían de efectos balísticos, o sea, no servían de nada. En otra oportunidad le mandaron zapatos de seguridad a los funcionarios que venían con las tallas equivocadas, por lo tanto nadie pudo ocuparlos. Eh, los elementos que el instituto le entrega a los funcionarios, básicamente una casaca plástica color amarillo, un casco de bicicleta, para andar en bicicleta, y ni siquiera tenían radio o alguna manera para comunicarse entre ellos en estas manifestaciones donde ellos muchas veces quedaban en el fuego cruzado entre los manifestantes y los carabineros. Tampoco cámaras para poder captar los videos o las lesiones de las personas. Entonces, en ese contexto de mucha falta de seguridad hacia los funcionarios, más encima, el director del INDH, en más de alguna oportunidad, y esto se lo transmitió la directora regional de Biobío, que estaba muy molesta a la dirección porque consideraban que los trabajadores poco menos eran unos frescos, porque estaban pidiendo que les pagaran la hora extraordinaria. Normalmente estos trabajadores se quedan hasta alta hora de la madrugada visitando las comisarías, pasar el estado de los detenidos. A mí me consta, yo, como decía, resido en Talca, nosotros teníamos un piquete jurídico acá que se llamaba Colectivo 16 de Octubre, y nos encontrábamos a diario con los colegas del INDH que estaban hasta alta hora de la madrugada, al igual que nosotros, visitando las distintas comisarías, y al otro día, a primera hora de la mañana, en los tribunales de garantía para los controles de detención. Bueno, cuando los funcionarios pidieron que se les pagara la hora extraordinaria, el director, el discurso fue que poco menos que era un abuso que quisieran pago de la extraordinaria, y que él considera que además ganaba mucho. Y la situación, yo creo que en alguna medida ya se transforma en una situación límite, en el caso de mi representado, de lo que le ha tocado evidenciar en el INDH, se da cuando él se da cuenta además que la autoridad del instituto está haciendo dejación de deberes que tienen por ley en el resguardo de los derechos humanos. Y ahí en nuestra tutela, básicamente en la parte contextual, damos cuenta de dos hechos que son súper graves, Daniel. Un primer hecho en donde en el mes de noviembre del año 2019, el instituto interpone un recurso de protección en contra de Carabineros de la octava zona, toda vez que había un químico que estaban utilizando los carros lanza agua, y este químico le quemaba la piel a la gente. Sí. Entonces, después un recurso de protección que es acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción y que es confirmado por la excelentísima Corte Suprema, y que en definitiva le prohíbe a Carabineros utilizar este químico CS porque efectivamente le provocaba daño a las personas, y se le pone como condición a Carabineros para volver a utilizar ese químico que tengan la autorización de la autoridad sanitaria y un procedimiento. Bueno, la autoridad sanitaria no se demora nada en darle la autorización. Hay que considerar que Carabineros dependen del Ministerio del Interior, de un gobierno determinado, y la autoridad sanitaria, Seremi de Salud, de la octava región, depende también de un gobierno determinado. Son los mismos. Claro. Da la autorización con fecha 31 de diciembre del 2019 la autoridad sanitaria para que sigan utilizando este químico, pese a que este químico efectivamente le provocaba daño a los manifestantes. Y Arún, que en ese minuto estaba de director regional subrogante de la sede Biobío, recibe un correo electrónico de un médico de la Universidad de Valparaíso, el cual le señala que él ha tomado conocimiento de este acto administrativo que ha dictado la autoridad sanitaria y que es un acto administrativo absolutamente contrario a las normas básicas de la medicina y que está mal fundamentado, porque lo que tiene que ver con las concentraciones del químico, en fin, absolutamente contrario a lo que uno debe entender por resguardo de la salud de la ciudadanía. Arún le pide a este médico y a los otros médicos que participan de esta opinión que por favor se lo informen por escrito, y le pide sus currículum. Ellos le envían rápidamente esta información, el informe que da cuenta que este acto administrativo de la autoridad sanitaria del Biobío era contrario a los fines de resguardar la salud de la población. Y
pone en antecedente de esto a la dirección del INDH. Coincidentemente en esos días viaja Sergio Mico a Concepción y en una reunión se le vuelve a reiterar la necesidad de darle cuenta a la Corte de que Carabineros no está cumpliendo con lo que se estableció en la sentencia, toda vez que, si bien existe una autorización de la autoridad sanitaria, esta autorización claramente sería contraria a los fines de resguardar a la población, que es lo que en definitiva había establecido la Corte en su fallo. Incluso a mi juicio, es una cuestión que se podrá analizar, ese acto administrativo de la autoridad sanitaria del Biobío eventualmente puede incurrir en una prevaricación administrativa y puede ser incluso eventualmente un delito. Bueno, le dan cuenta de esto al director del INDH y el director del INDH monta en cólera y les prohíbe de que informen esto a la Corte. Y les dice que cómo se le ocurre que le van a quitar a Carabineros esta herramienta que tienen para el orden público. ¿En serio? O sea, el director del INDH defendiendo a los carabineros en su represión de... No entiendo un poco mucho. impresentable lógica de Mico, ¿Cuál ¿no? es la postura de Mico frente a este tipo de cosas? ¿Cómo lo explica? ¿Contestó demanda ya? ¿La denuncia? ¿Qué dice de estas cosas? No lo Está- ha contestado todavía. Está dentro plazo. Y básicamente han salido con distintos comunicados como a tratar de mentir los hechos, pero la verdad que Sí, pero eh, el artículo 184 del Código del Trabajo es bastante claro. Dice que el empleador estará obligado a las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de los trabajadores. Si tú no le pasas antiparras que se los protejan de balines o zapatos de seguridad o casco decente, tú no estás protegiendo, no estás cumpliendo el 184 del Código del Trabajo. Entonces estamos... exactamente. Y además hay discriminaciones y además, mira, está bien aspectado la tutela. La tutela hay que explicar a nuestro público que es una medida nueva. Yo siempre, colega Fernando, digo que es nueva porque sabemos que tiene muchos años, pero para nosotros en el derecho esto es nuevo. Claro. Es una medida nueva en términos de jurídico, digamos, en términos de que... Menos de 100 años. Sí, menos de 50 incluso y menos de 20. Pero sí, lo que hace es proteger, o sea, la tutela es lo que hace es las situaciones de derechos vulneratorios que están consagrados en la Constitución se pueden pedir directamente a un juez laboral, eso es. Entonces, no vas al recurso de protección, incluso tiene algunas medidas más específicas, por ejemplo, que si tú fuiste, no sé, testigo, por ejemplo, en un juicio y te despiden, bueno, ahí hay vulneración de tus derechos porque tú estabas haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta vulneración de derechos fundamentales, los jueces son bastante exigentes para que se consagren, pero también te piden indicios. Yo un indicio, si tenéis que proteger a tus trabajadores, no le mandáis antiparra ni un casco, sabiendo la pega de él, o sea, estáis vulnerando los derechos de ese trabajador, digamos, en general. Sí, absolutamente, Daniel. Y hay otro hecho que yo creo que esto, digamos, lo que ha sido como más, que le ha llamado más la atención a la población, porque realmente es un hecho muy, muy grave. Y es que en Concepción, a fines del año 2019, se detuvo una persona, que era una persona que tenía una discapacidad mental de 55 años, en la comuna de Hualpén, el señor Geraldo Monares. Cuando él fue detenido, fue visto en el momento de la detención por la cónyuge de un sobrino de él, vio cuando los carabineros lo tomaron detenido, lo subieron al carro, en fin, y esa persona hasta el día de hoy no aparece. O sea, es un detenido desaparecido del estallido social. Chupaya. Y resulta que el instituto, la CBio, interpuso un recurso de amparo por esta situación. Recurso de amparo que desgraciadamente no tuvo ningún efecto porque hasta el día de hoy no ha sido encontrado. ¿Fue acogido? No fue acogido. Porque Carabineros dijo que no tenía nada que ver, así como en los tiempos de la Claro, dictadura. dijeron, exacto. No se encontró ningún hallazgo de saber dónde estaba esta persona. Y bueno, a Aarón le tocó entrevistar a la sobrina, le tocó entrevistar a la mamá de don Geraldo y asumió también en alguna medida un compromiso con ella de que iban a hacer todo lo humanamente y profesionalmente posible para encontrar a su. Aarón empezó a insistir de que había que presentar querella por desaparición forzada. Le envió un correo electrónico al jefe de gabinete
del director de Sergio Mico y nunca se presentó querella. Y cuando le insistió a su jefa directa, que era la directora regional Biobío, le dijo que el director le había dicho que por ningún motivo iban a presentar querella porque era extremadamente delicado en el contexto en el que se estaba dar cuenta de una desaparición. A mí me da la idea de que Sergio Mico como que tiene miedo de que se caiga la democracia cuando se expongan estas cosas. Y es al contrario. Tú proteges la democracia cuando tú expones estas cosas, porque la gente se siente representada y se siente defendida por una institución que está para eso. Pero él cree que por el contrario, si tenemos un detenido desaparecido en democracia, imagínate, bueno, si hay un detenido desaparecido tenemos que llegar hasta el fondo para que no se repita lo que pasó con la dictadura. Es al contrario. Exactamente. Entonces, exactamente, además que la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la ley 20.405, en forma expresa establece en su artículo 3º, número 5, que ellos tienen legitimación y tienen el deber, en un caso como este, de presentar querella. Claro. Entonces, imagínate, han transcurrido más de 2 años y todavía no se sabe este señor. A todo esto su madre murió esperando saber por él. Como muchas otras madres murieron durante la dictadura esperando saber dónde estaban sus hijos. Y bueno, esto tú comprenderás que a una persona que tiene un compromiso con los derechos humanos le afectó tremendamente. O sea, Harún hoy está con licencia médica, está con crisis de pánico, porque además, a raíz de que él empezó a levantar la voz por estos hechos, empezó a tener otro tipo de problemas. Como por ejemplo, en plena pandemia, cuando ya se inició el tema de las distintas fases, el aislamiento, en fin, se autorizó a los trabajadores que tenían enfermedades de base para que pudieran hacer trabajo telemático. Harún es hipertenso, además tiene una hija que tiene asma, que ha estado 2 veces internada producto de crisis asmática, y él dio cuenta de esto a su empleador y por lo tanto se le autorizó poder trabajar telemáticamente, pero sabiendo su condición, así todo igual lo mandaron presencialmente a realizar labores, exponiéndolo obviamente. Y ya como... Que ya empieza una situación de maltrato porque tienen diferencias, bueno, casi ideológicas o de valores y principios, y entonces Mico empieza, sí, a actuar de esa forma. Es bien grave lo que denuncia Fernando. Ahora voy a leer algunos comentarios porque te tiran pura buena onda desde nuestra comunidad. Bruno Founders en YouTube dice: Don Fernando Leal es un orgullo para Talca. Saludos de la tierra de los completos mojados. También tenemos gente que está comentando la situación con Sergio Mico. También de YouTube tenemos a Nancy Riquelme que dice: es gravísimo lo que detalla Fernando, un abandono total de los funcionarios de INDH. Y Gloria Galvez dice: qué terrible, ya parecemos un país de América Central, que me disculpen, pero sabemos cómo funcionan ahí. Ahora, hay preguntas, ¿ya? Hay varias personas que están preguntando acerca de la figura de Sergio Mico como director. Pedro Peñalosa pregunta: ¿quién designa al director del INDH? Lorraine Rodríguez pregunta: en el INDH, ¿por qué colocan en las cúpulas a militantes pauteados y no parte de un organismo independiente? También tenemos una pregunta de María Andrea Salvo en Facebook: ¿por qué no ha sido destituido Sergio Mico? ¿Cómo se puede destituir al director? Entonces ahí está la pregunta acerca de cuándo se va Mico y por qué no hay mecanismos para controlar su actuar. ¿Fernando? Mira, a ver... no son preguntas totalmente del caso, pero con tu experiencia puedes contestarla igual, digamos. Sí, por supuesto. Mira, una última cosa que me parece muy grave y que, digamos, creo que es necesaria contarla. Cuando Harún empieza a manifestar su molestia por cómo está procediendo el instituto, se entera por su directora regional de que el chofer de la sede está cumpliendo funciones de espía a petición del director nacional del instituto, de Mico. Y que este chofer... espía, sí. Este chofer, cuando ellos tienen las reuniones habituales de programación los días lunes o cuando tienen reuniones gremiales para tratar los temas que los afligen, este funcionario graba las reuniones y le envía las grabaciones a Sergio Mico. Entonces ya con esto ustedes comprenderán que Harún colapsa. A fines del año pasado
le corresponde, sin ninguna instrucción previa, porque él será psicólogo, pero en la escuela de psicología, que yo sepa, no existe ninguna cátedra que los preparen para eso. Lo mandan a presenciar una autopsia de un comunero mapuche en donde está más de 6 horas sin relevo, sin poder ir al baño, sin poder almorzar, sin poder comer, presenciando esta autopsia. A mí en lo personal, en la escuela de Derecho me tocó, en Derecho Penal 1, me acuerdo, con un profesor que tenía por costumbre llevar a los alumnos a ver una autopsia. Yo tuve que ir, me acuerdo. Y la verdad que yo estuve, no sé, pues 10 días sin comer carne, y me acuerdo que fue un shock bien fuerte para mí, por lo menos. Bueno, Harún, después de toda esta seguidilla de persecución, de que lo graban, de que lo persiguen, de que lo rebajan él era el que estaba en primer orden de prelación para subrogar a la directora regional, y a petición de Mico lo sacan de ahí y ponen a otra persona. Él colapsa y bueno, y se enferma. Ahora, respecto a por qué Mico no se ha ido, y quién designa a Sergio Mico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un consejo que está conformado por 11 miembros que son designados por el presidente de la República, por el Senado, por el diputado, por la Cámara de Diputados. También hay representantes de las organizaciones civiles. Mira, a mí me llama poderosamente la atención que hace un tiempo atrás, no sé, 2 años atrás, 4 años atrás, no recuerdo exactamente la fecha, un director nacional anterior que hubo fue sacado del cargo por un tema de infracciones administrativas. Y que estos hechos que son de esta gravedad, yo no he visto todavía al señor Millaleo, al señor Liubetich, a la señora Conchera, por dar 3 nombres, decir nada, decir absolutamente nada. Solo la consejera Margarita Romero, que es una representante de organizaciones civiles, hizo un comunicado señalando que le parecía que Mico no podía seguir en el cargo. Esperemos que a partir del 12 de marzo no siga. Yo espero, sí, que cambien las cosas. Fíjate que él, en las declaraciones o en los comunicados que han hecho, bueno, lo típico, me acuerdo que cuando en la dictadura uno levantaba la voz para criticar lo que se hacía, decían que los que criticábamos éramos antichilenos. Sí. Aquí ahora los que han criticado el actuar de Mico dicen que son personas que estamos en contra de los derechos humanos. Todo lo contrario. Acá de lo que se trata es que justamente Sergio Mico, con su dirección, su forma de actuar, le hace un muy flaco favor a la causa de los derechos humanos. Y eso en definitiva va a afectar a cientos de chilenos. Y eso creo que no puede admitirse. O sea, más allá de la situación de Harún, que es gravísima, y nosotros esperamos que el instituto sea condenado por las vulneraciones graves a la integridad de mi representado, hay situaciones que no son admisibles ni son presentables. Por ejemplo, sí, el instituto salió diciendo en un comunicado que era falso que la sede regional hubiese instado porque se presentara querella. Y nosotros tenemos el correo electrónico enviado al jefe de gabinete, al director. Entonces, más encima mienten. Eso me parece grave, y ha pasado ya casi una semana y todavía los consejeros no emiten un comunicado, no toman ninguna definición, en el fondo validando este actuar que me parece realmente grave. Son cosas del gobierno de Piñera, un Instituto Nacional de Derechos Humanos que viola los derechos laborales de sus propios trabajadores y no defiende los derechos humanos. Muy triste esta situación, vamos a seguir informando acerca del proceso que está llevando a cabo Fernando. De hecho, te llevan más buena onda desde redes sociales. En Facebook, Gabriela Caro Dumas dice: qué bien, Fernando, felicitaciones por tu trabajo. Ya, muchas gracias, tenemos que despedirnos de ti, pero vamos a tenerte de vuelta pronto para seguir con este caso. Y para los que nos están escuchando, ahora tenemos que ir a una pequeñísima pausa. Gracias, Fernando. Que estén bien. Chao, Fernando. Un gusto. Nos vemos pronto.